Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. «Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie», advirtió mi padre. «Ni a tu amigo Tomás, a nadie». «¿Ni siquiera a mamá?», inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. «Claro que sí», respondió cabizbajo. «Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo». Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuic el día de mi 5º cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. 6 años después, la ausencia de mi madre era para mí, todavía, un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santana, justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados, heredada de mi abuelo, un bazar encantado, que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas cuyo olor aún conservo en las manos. Recuerdo que aquella alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho. Mi padre acudió a mi habitación y me sostuvo en sus brazos intentando calmarme. «No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mamá», murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. «No te preocupes, Daniel. Yo me acordaré por los dos». Nos miramos en la penumbra. Aquella fue la primera vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y de pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. «Anda, Daniel, vístete», dijo. «Quiero enseñarte algo». «¿Ahora? ¿A las 5 de la mañana?» «Hay cosas que solo pueden verse entre tinieblas», insinuó mi padre, blandiendo una sonrisa enigmática. Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal. Al llegar a la calle Arco del Teatro, nos aventuramos camino del Raval, entonces el barrio chino. Seguí a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle. La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas, en soplos de luz sesgada. Finalmente mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y sombras. Un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí, impenetrable. «Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel», anunció mi padre. «Pronto cumplirá 11 años y algún día él se hará cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar». El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián y llegamos a una gran sala circular que yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre, boquiabierto. Él me sonrió, guiñándome el ojo. «Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados».
¿Cómo olvidar este glorioso inicio, el inicio de La sombra del viento? Esa madrugada barcelonesa de la posguerra en que Daniel Sempere cruza por primera vez la puerta del cementerio de los libros olvidados. Y enseguida aparecerá aquel libro misterioso, La sombra del viento, firmado por un tal Julián Carax. Bienvenidos al episodio número 48 ya, del Librújula Podcast, desde los salones de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, en el centro de la Barcelona, a la que hace exactamente 25 años, un cuarto de siglo, Carlos Ruiz Zafón dedicó su gran obra, que hoy es el éxito literario en español más sonado desde El Quijote, tal vez desde 100 años de soledad. Bueno, por ahí andaría. La sombra del viento pertenece a la memoria de millones y millones y millones de lectores de más de 50 idiomas. Y es un éxito sorprendente que hoy vamos a intentar comprender con ayuda de dos invitados de lujo. Empezamos. Emilio Rosales, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí. Bienvenido. Y oír de nuevo esta lectura también hecha este glorioso inicio, del principio de La sombra del viento. Bueno, Emilio Rosales es director editorial del Grup 62 de Destino y es editor de Carlos Ruiz Zafón. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, señor. Y Emilio es también como un editor clásico, un editor, en fin, como ojalá. La quinta esencia del editor. Ojalá. Emilio, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos acompaña... No sé muy bien qué significa, pero suena bien. ¿A que suena bien? Sí. Lo importante es que suena bien. Y si no, Vero ben trovato. Sergi Doria, ¿qué tal? Muy buenos días. Es periodista cultural, doctor en periodismo, escritor y autor de un libro que acaba de salir también, que es La Barcelona, de Carlos Ruiz Zafón. Emili, Sergi, vamos a ver, vamos a intentar comprender qué es La sombra del viento. Yo he dicho millones y millones, no sé cuántos ejemplares debe haber vendido en todo el mundo. Bueno, las cifras a veces llevan a engaño porque lo importante es la literatura y no. Pero vamos, son en más de 50 idiomas. La última, el mongol. ¿En mongol? Un país de 3 millones. Sí. Pero la mayoría de ellos nómadas, así que en este momento alguien estará atravesando el desierto de Mongolia, con un ejemplar de La sombra del viento en la mochila. ¿Cuántos Entonces, más de 50 idiomas y más de 50 millones de... 50 millones de ejemplares. En total de toda la obra. Entonces, de Carlos Ruiz Zafón. No, de La sombra del viento concretamente. No te sé decir. 6, 7, 8 millones. No, hombre, serán como más de 20 millones. Más de 20 millones. Sí. Vamos a intentar averiguar el porqué. Y os lo pido brevemente. Brevemente es imposible. Emili, sí podrás, sí. Haz un esfuerzo. Y si no cortamos, podemos... Claro, ya por eso ya me cortarás. Es una amenaza. Viene un extraterrestre. Y antes de aniquilar a la especie humana, os pide a los dos que le respondáis qué es La sombra del viento, porque la fama del libro ha llegado hasta Andrómeda, no solo hasta Mongolia. ¿Qué es? Una Emilio. forma muy breve es, ahora cuando leías yo me volví a emocionar y la habré leído 10 o 12 veces y hace 25 años, 26, que la leí por primera vez. Entonces, hay dos cosas que uno recuerda para siempre después de leer este libro en diferentes lugares del mundo. Y uno es ese niño que ha olvidado el rostro de su madre, muerta, tempranamente, un niño que llora porque no puede recordar cómo era su madre. Sí. Y dos, ese lugar a donde le lleva su padre como consuelo, que es el cementerio de los libros olvidados. Un lugar que preserva el saber, que preserva los libros, un lugar, se dirá en otro episodio, si quieres salvar un libro, llévalo aquí, porque es el lugar donde los libros nunca mueren. Sergi. Yo creo que lo que le da un rasgo distintivo a La sombra del viento es la experiencia lectora, la experiencia de unas atmósferas que son únicas, que trascienden localismos y que, porque la Barcelona que describe Ruiz Zafón es una Barcelona más londinense que mediterránea, tiene nieblas, tiene... Ese escritor, en pleno ejercicio de su autonomía creadora, crea una atmósfera concreta para vivir esa experiencia que ha descrito
Emily, ¿no? Y después que los lectores, al fin y al cabo, son los que acaban haciendo los libros. Es decir, el lector con su interpretación de cada libro acaba aportando nuevas cosas a cada obra, ¿no? Entonces yo creo que es este. Sergi, una pregunta que a mí me tiene, es decir, me revolotea en la cabeza. ¿Hubiera tenido tanto éxito La sombra del viento si hubiera estado ubicada en, no sé, en Sevilla, en Madrid, en Bilbao? Yo creo que la localización en aquel Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, sí, yo creo que la localización no es tan importante como la experiencia lectora, lo que explica de su... O como la atmósfera que crea. Por eso, yo creo que valoramos las ciudades, no tanto como ciudades, sino como las atmósferas que nos han transmitido. Yo, por ejemplo, cuando fui a Madrid por primera vez, pensaba en Madrid, pero pensaba en Pío Baroja y en Galdós, fundamentalmente. Cuando he ido a Londres, he pensado en Dickens. Cuando he ido a París, he pensado en Guy de Maupassant, he pensado en Victor Hugo. Entonces, yo creo que los escritores lo que hacen es crear unas ciudades, que son las ciudades de los escritores. Sí. La prueba es que Ruiz Zafón Koch, yo en esta guía, yo me he encontrado con edificios que existen, pero que tiene una especie de estilización creativa, literaria, que os hace trascender de otra manera. Estamos de acuerdo, ¿no? Hay algo esencial en esto, y es que cuando escribe La sombra del viento, él se había distanciado mucho. Hacía años que no vivía en su ciudad. Vivía en Los Ángeles, ¿verdad? Vivía en Los Ángeles, entonces desde el año 92-93. Con lo cual él había idealizado ya la ciudad y la había convertido en un escenario. Esto es Shakespeare, es decir, lo que va a suceder sucede en un escenario imaginario, aunque se basa, y de qué manera tan bonita, en Barcelona, pero ha convertido la ciudad en un escenario literario. En fin, hay mil cosas que podríamos decir. Lo que está claro es que La sombra del viento, digamos que es la quinta esencia del bestseller, eso no vamos a negarlo, ¿no? Del long seller. Yo lo niego, no estoy de acuerdo. Me parece fantástico. Si algo me gusta es que me contradigan los invitados. Sí, porque... no estoy de acuerdo en absoluto. Adelante. Sí, porque un bestseller no es una categoría literaria, es una consecuencia de unas ventas, ¿no? Que deciden los lectores. Pero es verdad que lo que se suele entender por un bestseller no concuerda en nada con La sombra del viento, excepto que es la novela en español más leída desde Cervantes, desde El Quijote. Pero La sombra del viento no responde a ninguno de esos parámetros y te voy a dar algunas pruebas de ello porque yo soy el editor, entonces lo que yo diga no vale, ¿no? La sombra del viento es un clásico contemporáneo, es un clásico. Leamos 50, 60 críticas publicadas en todo el mundo sobre La sombra del viento, en los mejores suplementos de libros de los mejores periódicos del mundo. La sombra del viento y los libros que vienen a continuación, porque la admiración creció al completarse el cuarteto, son considerados una obra maestra. Una obra maestra. Vayamos a las principales librerías de las grandes ciudades europeas. ¿Dónde encontramos La sombra del viento? ¿En la sección de bestsellers? No. En la sección Our Times Classics, es decir, en la sección de clásicos. Vayamos a un editor que no sea yo y que no sea de este país. Penguin Classics, en Nueva York, para celebrar, creo que era el centenario, escogió solo 23 novelas, la cifra exacta, si no son 23 son 25, tantos como letras tiene el abecedario inglés. 23 obras de la historia de la literatura y las publicó con una ilustración especial en la cubierta de unos diseñadores. Sí. Penguin Classics, Nueva York, una de las 23 obras de la historia de la literatura que seleccionan, junto con Dickens, con James Joyce, con Ulises, con Virginia Woolf, con Flaubert, etcétera, es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Podría continuar, ¿eh? Digamos que es decir, no es lo que tú estás lo haciendo... que solemos entender por un bestseller. Claro. Simplemente es un bestseller en el sentido de que se vende mucho. Pero es una consecuencia de una creación. O sea, digamos que... Una creación que es un clásico. Cuando hablamos de bestseller, tal vez no tenemos en cuenta que un bestseller puede también ser literariamente. Hombre, Dickens. Y lo es, Dickens por supuesto. era por ejemplo. De hecho, Cervantes, Shakespeare, Dickens... Humberto Eco es un bestseller. Sí, exacto. El nombre de la rosa es un bestseller. El nombre de la rosa. Claro. Sí, sí. Eso Carlos siempre me lo comentaba, siempre me decía, ¿y Dickens qué hacía? Que leía sus libros delante de miles de personas en un teatro. Y entonces, ¿qué era? Porque, claro, vendía mucho, era un bestseller. Claro. Vamos a averiguar un poquito, antes de adentrarnos más en cómo era Carlos. ¿Qué tal era en persona? Ahora diréis, era majísimo y era un encanto, ¿no? Era un encanto, era muy generoso, era protector de sus amigos y era un tipo pues muy especial. Para empezar,
era un escritor vocacional, es decir, cuando tenía 8 o 10 años, las madres de sus compañeros de colegio se fueron a quejar al tutor porque sus hijos no podían dormir. Y no podían dormir porque estaban aterrorizados por las historias que les contaba ese niño Carlos Ruiz Zafón. Entonces, luego se presentó, nos contaba luego, a grandes premios a los 12 años. Mandaba novelas. Sí, ¿no? sí. Es decir, es un escritor vocacional. Se va a Los Ángeles porque quiere ser escritor. Escribe para el cine durante un tiempo, pero no era ese su objetivo, sino que era un trámite, y cuando consigue escribir se convierte en un gran escritor. Entonces, una parte de la gente tiene la idea de Carlos como alguien reservado. Efectivamente era reservado, si no, no hubiera sobrevivido, pero a él le gustaba compararse a un cocodrilo del zoo de Los Ángeles. La comparación es suya, no mía. ¿Sí? No mía. Decía, me encanta me identifico mucho con este cocodrilo que aparece de vez en cuando, hace las delicias de los visitantes, tiene auténticos fans, pero de repente desaparece, no se sabe si no está, si se ha ido, si se ha escondido, ni por qué, Está bien, y está mucho tiempo sin aparecer. Bien. Entonces, él tenía esa necesidad lógica de encerrarse a escribir o a escuchar música. Además, creaba música, no solo la escuchaba. Sí, eso lo veremos más tarde. Yo siempre he pensado que Carlos era un superdotado, porque Carlos estudió periodismo, después siguió la rama de publicidad. A los 24 años ya era director creativo de una agencia potente, ¿no? Sí. Entonces ya parecía que ya lo había hecho todo. Después estuvo con la literatura infantil y juvenil. Sí. Me decía, yo de ese puesto, que publicaba entonces con EDB, sí. Era que tenía tiradas de 60.000, 40.000. Sí. Entonces, sabéis que la literatura juvenil no es muy apreciada. Tiene muchos lectores, en cambio parece que está cuidando los lectores de un mañana, que son los que nos tienen que interesar, ¿no? Porque nosotros pasaremos y habrá... Entonces, siempre me decía, estoy cuidando los lectores de un mañana. Y entonces, después, cuando ya quiso, se fue a Los Ángeles y tuvo su experiencia agridulce con el cine como guionista. Es allí donde cogía un vaso de vidrio y me decía, mira este vaso, acércate, lo que ves, no ves nada, ves una... distanciado, ahora ves un vaso. Es lo que me pasó a mí con Barcelona. Cuando la tenía muy cerca no me di cuenta. Dice, y cuando la tuve en perspectiva, ya empecé a ver a mi manera, estilizada. Es como aquel que está subiendo una montaña, realmente no ve la montaña, solo la ve cuando se aleja. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos a recordar a los oyentes, para quien no lo sepa, Carlos Ruiz Zafón nació en Barcelona en el 64. Y murió en Los Ángeles en junio de 2020 a causa de un cáncer de colon. Sí. Era muy joven, tenía 55 años. Muy joven. Era muy joven, y además esto sucedió en un momento especialmente inconveniente, lógicamente siempre, ¿no? Pero él había dedicado su vida a completar el cuarteto y parte de su salud, diría yo. Sí. Y entonces estaba disfrutando de haber terminado la obra de su vida, que era este cuarteto, y estaba participando pues muy felizmente en la promoción internacional del libro, cosa que en otras ocasiones no había podido hacer por diferentes motivos. Sí. Estaba viajando y siendo, como decíamos antes, aclamado y vitoreado en ciudades de todo el mundo. Es un desastre el cáncer y su muerte, pero además en el momento en el que se produjo pues es especialmente triste. Sí. Carlos Ruiz Zafón estuvo en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Esto fue en 2012. Le entrevistó a Carlos Francino y le invitó a tocar el piano. Pues ni tan mal, ¿no? Maravilloso, sí. Ni tan mal. Sí. Y publicamos algunas ediciones. Cuando empezó a tener mucho éxito La sombra del viento, íbamos publicando ediciones con un cuento añadido, con algún elemento que era una especie de guiño a los lectores. Y una de ellas fue con un CD todavía, para los más jóvenes, un CD. Habrá que explicar qué es. Un CD con sus composiciones, porque él, cuando terminaba de escribir una obra, o incluso mientras la escribía, se relajaba componiendo piezas que tenían que ver o con un personaje, o con una escena, o con un tema. Él explicaba que en una ocasión se encontró con John Williams.
Efectivamente, esto le hacía, ¿no?, una ilusión inmensa. Y que se sintió, ya era un autor súper reconocido, en fin. Sí. Y que se sintió como un niño. Sí, él admiraba muchísimo a John Williams como parte del cine y sobre todo como compositor de piezas que han quedado en nuestra mente. No podemos ver ya, no podemos imaginar Star Wars o Harry Potter, etcétera, sin la música de Jones, Tiburón, ¿no? Y de hecho esto tiene bastante interés porque él decía, ve un momento Star Wars o cualquier película sin la banda sonora, pruébalo. De repente se vuelve una cosa completamente anodina. Mira, es que me hace gracia que digas esto, Emili, porque hace media hora escasamente con Vicens Armero hablábamos exactamente de esto. Quítale la banda sonora de John Williams a Tiburón y no es lo mismo. Pero ya verás, entonces decía, el estilo es eso mismo para los libros. Te corto, Emili. Y Sergi, ya sé que ibas a decir algo, pero es que tengo un corte de voz. Habla del estilo. Estamos en Andalucía Televisión. Es que me he escuchado muchísimas entrevistas de Carlos para encontrar las claves, ¿no? Digamos, del personaje y de la persona, desde luego. Estamos en Andalucía Televisión y habla precisamente del estilo. Un libro, una historia, una narración, una obra de ficción en la palabra escrita no trata de los temas que aparentemente trata, sino que trata de cómo está contada, de cómo está construida y de cómo está escrita. Lo que define la experiencia del lector, lo que define cómo vivimos un libro, no son los temas, no es la trama. Estos son los aspectos sobre los que proyectamos nuestro interés, pero lo que define la seducción, el embrujo, el nivel de profundidad en el que vamos a entrar en ese proceso es precisamente eso tan difícil de definir, que es el estilo, que es el trabajo del lenguaje, que es la arquitectura del lenguaje, que es la ingeniería de la narrativa, es el cómo se utilizan los recursos, el cómo se utiliza esa orquesta de palabras para crear timbres, dinámicas, para crear colores, para orquestar lo que es una idea, para orquestar lo que es una pieza, una frase, un momento, un giro, y esto es lo que percibe el lector. Aunque el lector no sea consciente, y no tiene por qué ser consciente, porque esta es una construcción técnica cuyo trabajo recae en el escritor. Pero eso es, desde luego, no ya lo más importante, eso es el 99.9%. El 99,9%. Sí, es exactamente lo que hablábamos antes, de crear a través de las palabras, a través de las imágenes, ese estilo. Sí. Que es el estilo... ¿Es atmósfera, tal vez? Es atmósfera, exactamente. El estilo, decía Marcel Proust, ha de ser invisible, no se nota. Dice, porque si se nota, es como un regalo al que le has dejado puesto precio. Entonces, los buenos escritores... Eso lo decía Proust. Sí. Es como un regalo al que le has dejado acá. Lo hice al final de Tam Retrouvé, que no, yo no lo sabía. Que habla un poco de su forma de concebir la escritura, y decía, si se nota de estilo, si se nota de lo que has trabajado y las hechuras, ¿no? Digamos, es como un regalo al que has dejado puesto. Curioso, que eso me decía lo mismo. ¿Quién me decía esto? No me acuerdo, decía exactamente eso. Que no se note el estilo. El mejor estilo es el que no se nota. Y Josep Pla también. La aparente sencillez, decía Josep Pla, requiere mucho trabajo, ¿no? O sea, nos olvidamos de lo que estamos leyendo son palabras, no son imágenes. Lo que pasa es que esas palabras, si están bien escogidas, bien ordenadas, situadas, son capaces de iluminar en tu cabeza imágenes, personajes, etcétera. Para Carlos esto era tan vital que realmente él pasaba mucho tiempo planeando las novelas y menos tiempo escribiéndolas. Sí. Una vez escritas, lo que me pedía en mi lectura, en mi primera lectura, evidentemente le podía comentar lo que quisiera yo, pero muy a menudo me señalaba pasajes y me decía, mira que la música suene bien aquí, porque quizá es demasiado sarcástico. Me acuerdo de una escena de la última novela que tenía, y efectivamente se le había ido la mano ahí, pero él ya lo había detectado, pero le interesaba cómo sonaba eso. Y entonces volvía sobre ese episodio. Claro, de hecho la construcción, ya hablamos en concreto de La sombra del viento, recordemos, a los oyentes ya lo sabrán, pero recordemos que es una tetralogía, en realidad, forma parte del primer libro de una tetralogía, pero nos centramos en La sombra del viento. Es un artefacto muy complejo, parece casi un edificio de Gaudí, ¿no? Con en su caso es una trama llena de giros, de referencias, de misterios, y luego a ver si estáis de acuerdo, hibrida muchos géneros. Sí. Intriga, suspense, novela histórica. Cuidado que formar ese puzzle no es nada fácil. No, son las escamas, como las escamas de un dragón. De sus famosos dragones, ¿no? Desde luego, yo tengo un dato, es un dato que tengo de la segunda parte, no lo tengo de la primera. Zafón batió
todos los récords de Sant Jordi. La jornada, sabéis que en Cataluña tenemos la jornada de Sant Jordi, que es el Día del Libro, que es el 23 de abril, ¿no? Era 2008, el Juego del Ángel. El Juego del Ángel, sí. 2008, aparte que un stand para él solo, igual estabas tú por ahí, Emili. Sí, no lo sé. Estaba acompañándole, abriendo con mis compañeros, con Laura Frank, etcétera, sí, abriéndole libros para que le estampara. Ahí está, a eso voy. Sí. Unas colas larguísimas. De hecho, yo lo vi. Ahora lo leo porque me hace gracia porque yo vi esto, ¿no? Sí. Ningún otro libro ha vendido tanto en un solo día. Ojo con el dato. Más de 300 libros por segundo. Sí, fue todo. Unos 20.000 ejemplares por hora. Y el Juego del Ángel vendió más de 250.000 ejemplares en 12 horas. Sí. Habíamos tirado 1 millón de ejemplares y antes ya de Sant Jordi reeditamos 500.000 más y luego vinieron más y más. Claro. Pero esto, yo creo que históricamente tiene un parangón y es la gente que se agolpaba en los muelles de Manhattan, de Nueva York, cuando llegaba un barco cargado con una novela de Dickens, que venía desde Londres con la edición de la última novela de Dickens. Eso recuerdo a los oyentes que lo comentamos, Susana se acordará, Susana está aquí, Susana Picos está aquí al lado, como siempre, en el lejano episodio número 7 del podcast, ¿te acuerdas, Susana? Que estuvimos haciendo un programa dedicado a Blackwater, la saga Blackwater, y hablamos del bestseller, hablamos de los fenómenos estos de libros tal, ¿no? Y hablábamos justamente de eso. No recuerdo qué libro de Dickens era, pero había tumultos, no era Manhattan, era en Boston, Emilio. Era en Boston. Era en Boston. Pues corrijo, había yo estaba convencido y he oído muchas veces era Manhattan, pero habrá que... Llegaba el barco de Londres, de Inglaterra, cargado de libros. Creo que era la pequeña Dorrit, que provocó, bueno, la gente se caía al agua, preguntando a los marineros cómo demonios acababa ese libro, ¿no? Sí. Pues algo parecido. Algo parecido, ¿no? Bueno, hay un asunto que sí que siempre se ha comentado y se comenta, que es la negativa de Carlos Ruiz Zafón a que se adaptara al cine. Sí. Cualquiera. Primero vamos a escuchar cómo lo explica. También es un fragmento que hemos cogido del Hoy por Hoy. Vientos, ángeles, prisioneros, cielos, ¿los veremos algún día en el cine o no? ¿A ti te apetece, sí o no? A mí no me apetece. Han habido muchas ¿Pero oportunidades. No, porque para mí... con La sombra del viento tuviste propuestas y han buenas, habido muchas además. propuestas, han habido propuestas con El Juego del Ángel. Para mí estos libros son libros, sobre la lectura, sobre el lenguaje escrito, y son libros que a la vez para mí ya tienen su propia película incorporada. Una cosa que yo intento hacer es incorporar muchos elementos de la narrativa audiovisual, de la gramática del cine, de muchos géneros en la novela para enriquecer la experiencia de la lectura. Y yo creo que la mejor versión de estos libros, la versión película, es la que el lector ve proyectada en el teatro de la mente cuando abre el libro y empieza a leer, con la mejor fotografía, el mejor sonido y las mejores condiciones de proyección. Por lo tanto, yo creo que la película ya está ahí y es innecesaria y sería en este caso irrelevante, con lo cual no habrá película. Más claro el agua. No se puede explicar mejor, pero es que efectivamente yo me acuerdo en el año 2001, cuando conocí a Carlos, cuando íbamos a publicar La sombra del viento, con qué pasión contaba ese libro y los que vendrían después como un homenaje al libro y a la gente del libro. Los protagonistas son libreros, escritores, cronistas, periodistas, impresores, etcétera, etcétera. Entonces, estos libros, no solo él tenía la intención, sino que efectivamente se han convertido en un icono de la pervivencia de los libros en todo el mundo. Es decir, el cementerio de los libros olvidados ya es uno de los iconos literarios del siglo XXI, y en todo el mundo, cuando alguien lee este libro, esta escena, la entrada en el cementerio de los libros olvidados, convierte un espacio barcelonés en un espacio mítico en todo el mundo. Entonces, eso que podía parecer una osadía, decir, yo no voy a llevar mis libros al cine, bueno, se ha demostrado que tenía todo el sentido del mundo, porque hace 25 años y hace 15 no estaba tan claro que el libro de papel iba a perdurar del modo que lo ha hecho, que si el libro digital, que si no sé qué. Bueno, en este momento estamos en el momento de mayor auge
de la venta y de lectura de libros en nuestro país, y especialmente significativo en la franja juvenil. Con lo cual, la profecía del cementerio de los libros olvidados se ha cumplido y no necesita nada más. Ella tenía reticencias porque la experiencia que tuvo en Los Ángeles no fue buena. No le gustó. Él tuvo, creo recordar que le compraron hasta un guión y todo esto, y después alguna de esas cosas la vio totalmente, eso que pasa, que tú escribes y después lo que sale allí no tiene nada que ver con lo que has escrito, te han metido tijeretazos por aquí, aportaciones por allá, y eso le desilusionó mucho. Tenía mucha prevención de que, dice, de esos materiales que yo he hecho con estos fines, que explicita también, que acabarán en manos de alguien que, aunque él podía tener un control, solo podemos pensar en el concepto que tenía Juan Marsé, de las novelas que le trasladaban. Claro. Seguramente Carlos Ruiz Zafón era muy consciente del desastre de películas que habían hecho en muchos casos con las obras de Marsé. Y además él decía, esto está hecho para ser literario, no para otra cosa, ¿no? Tengo que decir a los oyentes que Planeta ha publicado una edición especial, y que la tengo aquí entre mis manos, es muy bonita. Y luego tiene una cosa que a mí, como saben los oyentes, como sabe todo el mundo, me roba el corazón, que es la cinta marcapáginas. Sí. Un libro con cinta marcapáginas... Te gana el corazón. Ya directamente, ya puede ser de Paulo Coelho, me da igual. ya ha recibido Paulo Coelho. Bueno, que es muy bonito, la edición que habéis hecho, Emily. Vamos a hablar un momentín de cómo empezó todo, porque la historia del libro, de hecho, es azarosa. A ver si me equivoco, Emily. En 2000, Carlos acabó La sombra del viento y lo presentó a un premio Fernando Lara, de novela. No lo ganó, de hecho lo ganó Ángel Escaso, de cuyo libro nadie se acuerda, curiosamente. Lo digo por si acaso, se llama Un largo silencio. Pero la insistencia de Terence Moix va por ahí, Emily. A ver, alguien insistió en que ese libro debía publicarse. Con todo detalle. La sombra del viento, firmada por un seudónimo llamado Julián Carax, se presentó al premio Fernando Lara. Esto es junio del 2001. Y yo subía por el ascensor a Planeta, porque me incorporé el 1 de junio de 2000, perdón, gracias, Sergi. Eso es. Y seguramente ese mismo día, esto no, era una broma con Carlos, por el montacargas subía el original que se presentaba al premio Fernando Lara. Yo acababa de incorporarme como editor de ficción y, por lo tanto, estaba al cargo de ese premio, de los finalistas y tal. Entonces, el jurado leyó los 10 finalistas que llegaron a ese premio, que se fallaba en septiembre. Sí. Otorgó el premio a Ángel Escaso, que por cierto fue un gran éxito, y recomendó la publicación de otro finalista, que era La sombra del viento, con el seudónimo Julián Carax. Esto era, creo que un sábado por la noche, era fin de semana, y claro, un autor que se presenta con seudónimo, tú no puedes abrir la plica si no gana. Ajá. Para esto está la plica. Entonces, el jurado, al recomendar la publicación, nos autorizó a abrir la plica. Abrí la plica y llamé a Los Ángeles, esto ya era el lunes a primera hora, pensando que quizá por la prensa, quien fuera, estaría al tanto. Yo no llamé a Los Ángeles, no está bien contado. Llamé a un número. Ese número era de Los Ángeles. Pero significa que cuando yo llamé a las 9 de la mañana, en Los Ángeles era la 1 o las 2 de la madrugada. Entonces una voz soñolienta me dijo, oye, estoy muy contento, muchas gracias, me parece todo muy bien, pero llámame dentro de 8 horas. Que estoy durmiendo. ¿Vale? Entonces esa fue, al cabo de 8 horas, una conversación ya más pausada, y lo primero que me dijo es que necesitaba trabajar un poquito más con el libro, ahora diría con la música del libro, porque lo había mandado con prisas, viendo que acababa el plazo, con lo cual, cuando volvió a mandarnos el libro, empezamos un trabajo de edición que culminó en mayo del 2001, que es cuando se publicó la primera edición de La sombra del viento. Y a poco a poco fue un claro ejemplo de boca a oreja esto. Bueno, ¿verdad? Sí. Fue un fenómeno de boca a oreja clarísimo. Sí. Yo recuerdo cuando leí, hablé con Sergio Vidal San Juan. La Vanguardia también sacó un reportaje,
Y después me empezaron a llegar testimonios de gente que eran de la más diversa procedencia social, de los más diversos niveles intelectuales, de gustos, etcétera, que todos volvemos a la experiencia, que todos me referían el mismo placer, el mismo enganche a la historia. Desde luego no hay mayor promoción que el boca oreja. Fue un boca oreja. Fue un boca oreja. Al final de ese año, el libro se publicó en mayo, casi junio, de 2001. A final de ese mismo año llevábamos 5 ediciones ya. Es decir, que no, y después ya vino la tapa dura, tanto. Porque primero salió... Exacto, y en el 2002 en el 2002 se puso tapa dura ya... Claro. Y también en el 2002 tuvimos la idea entonces discutida y ahora normalísima de traducirlo al catalán. Ah, sí. Y se lanzó, que servía para relanzar también. Y también funcionó muy bien en catalán, creo. Ha sido un gran éxito. Sí. Sergi, tú también has publicado un libro. Sí. Espero que también funcione como el... no sé si como La sombra del viento, pero que funcione, que es en Destino. Claro, Emili, tú eres el editor de Sergi. Aquí estoy. Sí, bueno, déjame que diga el nombre. Se llama La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón. Sí. Es un bonito libro, en Destino, insisto, tapa dura. No tiene cinta marca páginas, aún así es un buen libro, con muchas fotos. Es muy bonita, a mí es que me ha gustado mucho, porque es que no es una guía turística. No. Es un homenaje al autor y a la ciudad. Sí, ahora ya ha quedado cerrada la obra y ahora realmente esta guía ya es la guía completa de En tu libro aparece el castillo de Montjuic. Sí. Vamos a escuchar qué decía Carlos Ruiz Zafón del castillo de Montjuic y del cementerio. Y la historia del castillo es realmente siniestra. Y de hecho, aunque se haya intentado muchas veces recuperar el castillo para la ciudad como espacio cívico, como museo, cuesta un poco. Hay algo en la naturaleza de la bestia de ese lugar, ¿no? Cuando subes ahí arriba, subes realmente hasta la montaña, que tiene una punta siniestra, y si te asomas al otro lado de la montaña de Montjuic te encuentras con la gran ciudad de los muertos, el cementerio de Montjuic, que es una necrópolis inmensa, infinita. A mí me fascina ese lugar. Que es un lugar, yo creo que es uno de los, y es el cementerio más espectacular que conozco en el mundo, especialmente la parte digamos más antigua, que es donde encontramos los grandes mausoleos de las grandes fortunas de finales del siglo XIX, los grandes fabricantes, los grandes magnates de aquella época se hacían estas grandes tumbas modernistas exuberantes, contrataban a los grandes arquitectos del momento para que les hicieran unos palacios delirantes, y es una gran ciudad de los muertos, que es una de las cosas más espectaculares que hay en Barcelona, pero que no se ve desde la ciudad, se ve desde el mar, o tienes que dar la vuelta a la montaña para visitar, pero vale la pena. Qué bien lo explica. Sí, ¿no? Con Ruiz habíamos hablado muchas veces de esto. Decía, era la Barcelona que se reproducía en su vertiente del otro mundo, ¿no? Y es una visión de una clarividencia de lo que es realmente Barcelona. Ya el turismo, que entonces todavía no tenía la dimensión que tiene ahora, todo eso Ruiz Zafón ya lo intuía. Mira, justamente, vamos a escuchar cómo se refería Carlos Ruiz Zafón en el programa en Buenafuente, Leitmotiv. En 2016 hablaba del turismo, justamente. Como todas las grandes ciudades, un poco lo que ha sucedido con Barcelona es que, bueno, el 15% del PIB de Barcelona es la industria turística. El turismo, sí. Y esto sucede un poco, lo que pasa es que quizás en Barcelona no estamos tan acostumbrados porque ha sucedido en los últimos 10, 15 años, un poco más. Sí. Pero en otras ciudades pues están acostumbrados que buena parte de distritos emblemáticos del centro de las ciudades se transforman un poco en un parque temático de sí mismos. Sí. La gente de la ciudad los abandona, los comercios que abastecen a la gente de la ciudad desaparecen, y todo es un mundo pues para el turista, un parque temático donde los turistas dicen, ¡ay, qué bonito! Mira qué monumentos. Oye, qué cosa tan barcelonesa sentarse en este café. Y dice, oiga, nadie de la ciudad se sienta en este café. Hace muchos años se sientan ustedes, que son los turistas, y bien está. Es el mundo moderno que lamentablemente no se puede parar. Es inevitable. Eso me gusta mucho. Sergi, ¿no? Si pasas ahora mismo por el café, por el Zúrich, de la Plaza Cataluña, o por cualquier bar de las Ramblas, bueno, ahora están en obras, pero da igual, cuando estén acabadas, ¿no? Barceloneses, muy poquitos. Sí, claro. Toda esta geografía ya queda simplemente consignada en estas novelas de Ruiz Zafón. Recuerdo, por ejemplo, un restaurante, Can Lluís, en la calle La Cera, de Raval. Allí lo llevé por primera vez, le encantó fricandó, era bastante carnívoro Ruiz Zafón, le
Cató Fricandó, y entonces dijo, ¿sabes qué? Dice, tenía un restaurante pensado para el Prisionero del Cielo y lo voy a cambiar. Y metió ¿En serio? Can Lluís, y a mí me metió allí en Can Lluís como profesor Alburquerque, que es mi segundo apellido, que estaba allí en una... ¿Y qué se siente estando presente en una novela de este calibre? Cuando nos enviaba, siempre nos enviaba a Sergio y a mí, nos enviaba las galeradas, tenía esa deferencia porque nos consideraba amigos, además de profesionales de la información, y me dice, te he hecho un pequeño regalo, y entonces dice, pero no te lo voy a decir, de así te irás leyendo el libro con más ilusión. ¿Y qué sentiste cuando te viste? Pues mucha ilusión, porque además reprodujo textualmente una frase que yo había dicho exactamente. ¿Cuál era? Bueno, pues que yo como profesor de Historia del Periodismo estábamos hablando, me dijo, ¿qué? Mucho trabajo con los alumnos, cada vez es más complicado explicar las cosas. Digo, a fuerza de corregir sus exámenes me van a transmitir su dislexia. Dije yo. Y entonces lo puso en el libro. En el libro. Y entonces lo único que hizo fue, en lugar de ponerme Doria, me puso mi segundo apellido, profesor Alburquerque. Me encanta porque, mira que hemos entrevistado a gente aquí, autores, lectores, en fin, editores, pero yo nunca había entrevistado a un personaje. Sí. Y a Emile de Rosier lo incorporó en la cuarta, en El laberinto de los espíritus. ¿Y también te copió alguna frase o qué, Emily? No, yo creo que es todo imaginación, pero bueno, muy feliz con ese personaje. Un cameo. Que deviene el editor de la obra, que está dentro de la obra, etcétera. Y su agente literaria, Madame Currigan, se convirtió. Es una broma. Antonia Kerrigan, que en paz descanse. Está muy bien. Cuando empezábamos hablando de la generosidad de Carlos, pues bueno, esta es una prueba de su generosidad, pero a la vez es una broma que yo alargué un poco más, porque cuando publicamos el libro póstumo La ciudad de vapor, con cuentos que estaban dispersos, pero también con 3 cuentos inéditos que me había reservado él para que en algún momento lo hiciéramos, para explicar todo esto hay una introducción del editor, pero no la firmo como Emili Rosales, sino como Emile de Rosiers. Es decir, como el personaje que es el editor dentro de la novela que está en la novela. ¿Sabes? Así. Y además, un inciso solo. El último mensaje que me envió a finales del año, bueno, cuando ya le quedaban 6 meses de vida, estaba muy... Él no entraba en detalles sobre su dolencia, me daba a entender que estaba muy mal. Me dice, has de hacer como el profesor Alburquerque, has de escribir un libro que se llame Últimas tardes en la Barcelona de los prodigios, que era su homenaje a Marsella Mendoza. Claro. Los fusionó en un título de un libro. Mira, me encanta que lo digas, porque ya el último fragmento que tengo de Carlos, esto fue... Mira, una entrevista que le hicieron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, ¿no? En 2016. Hay un poquillo de ruido ambiental, el Vicens lo ha quitado prácticamente todo, y habla de 2 libros. Le pide el entrevistador, que es Javier Risco, que es un entrevistador famoso en México, que recomienda 2 libros. Y fíjate cuáles recomienda. Si tuviera que recomendar libros, ¿no? Ya que estábamos hablando de la Barcelona de estos años sombrios, hay un libro que yo siempre recomiendo, que es uno de los grandes clásicos de la literatura española y barcelonesa del siglo XX, que es Nada, de Carmen Laforet. Es un libro que yo creo que captura como pocos lo que es la esencia de la ciudad en aquel momento, en aquel periodo, los años 40, y que siempre recomiendo. Es una novela fantástica. Y luego pues podría recomendar muchas cosas, por recomendar algo totalmente diferente, ¿no? Que no tenga nada que ver y que nos vamos al otro extremo. Hablando del gran maestro Stephen King, recientemente él ha publicado una trilogía de novelas que juegan con el género detectivesco, con la novela negra, un género con el cual él no había, digamos, bailado mucho, lo había pasado rozando, pero decidió entrar, y realmente es la primera novela se llama Mr. Mercedes, y es un ciclo de 3 novelas. Yo recomiendo que los lectores que quizás no han leído a Stephen King, pensando que Stephen King escribe narrativa de terror o sobrenatural y esto les frenaba, que le den una oportunidad. Estos son novelas que no tienen elementos de terror ni sobrenaturales, son novelas de intriga, son novelas que juegan con la estructura policíaca, pero que sobre todo, como todas las novelas de Stephen King, son novelas de grandes personajes y de una narrativa exquisita y muy bien construida, y en este caso con toda la experiencia ya del maestro Stephen King, digamos, en una fase madura ya de su carrera, ¿no? Es un hombre que si ya sabía mucho cuando empezó, ahora sabe todavía más. Me encanta este homenaje a Stephen King, estoy completamente de acuerdo además.
Otro al que no se le ve la arquitectura, por Exactamente. cierto. Y uno de los momentos más felices de Ruiz Zafón, cuando me envía un correo electrónico con un documento adjunto y dice, mira, la reseña que ha hecho Stephen King de La sombra del viento. Que fue excelente. Es un maestro Stephen King. Mira, esta reseña va a la contracubierta de la edición que acabamos de publicar. A ver qué dijo Stephen King. La sombra del viento es maravillosa. Si alguien pensaba que la auténtica novela gótica había muerto en el siglo XIX, este libro le hará cambiar de opinión. Tienes que ser un verdadero romántico para apreciarlo por completo, pero si lo eres, esta es una lectura increíble. Forever. Coño, perdón, pero que Stephen King diga esto de tu libro... claro. Uno de los momentos más felices de Carlos. De la vida de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Hombre, claro. Y luego también hay que... Es verdad que Mr. Mercedes, por cierto, es un gran libro. No es terror, es una novela de enigma, en fin. Muy bien narrado, además. También está Carmen Laforet, por cierto. Nada, que también es un libro de posguerra de Barcelona y realmente es muy bueno, ¿no? Sergi, tenemos muchos oyentes en Latinoamérica. Tú imagínate que un oyente peruano viene a Barcelona estos días. No tengo tiempo, tengo 3 días para estar en Barcelona. Pero soy muy fan de Ruiz Zafón, de La sombra del viento. ¿A qué lugar le dirigirías como emblemático, como más emblemático de la novela? Es muy difícil, pero como lugar emblemático lo dirigiría a la Plaza San Felipe Neri, que está detrás. Estuve hace 3 días y pensé exactamente lo mismo, Sergi. Tiene el grado de melancolía. El pasado día 8 estuvo aquí un equipo de la televisión portuguesa. Sí. Hicimos una pequeña ruta y al final acabamos en la Plaza San Felipe Neri. Y me decían, ¿dónde está el banco donde Nuria Montfort estaba ahí? Digo, no hay banco, es que esta es la magia de... Entonces, esos muros maltratados por la metralla del bombardeo del año 38, esas casas, esa fuente melancólica, yo creo que... Y ese pensamiento de que allí, en el único inmueble posiblemente que es privado, porque además son edificios más suntuarios, etcétera, civiles, ahí pensar que está Nuria Montfort, que es una mujer que te enamora de cuando empiezas a leerla con ese punto de melancolía. Bueno, en algunas épocas, en la plaza Plaza San Felipe Neri está cubierta por otra placa que dice Plaza Nuria Montfort. Sí, que algunos lectores van lo ponen, ¿no? Sí. Yo recomiendo vivamente a los oyentes que efectivamente acudan a esa plaza, si puede ser al atardecer. Al atardecer, después que han salido los niños de la escuela. Efectivamente, o sea, hacia las 8 de la tarde, 7, 8, que el crepúsculo empieza a caer. Exactamente. Si puede ser en época en que no haya turistas. Exactamente. Difícil. Se pone a reventar y es muy bonita, es de las mejores. Y también, Sergi y Emily, estaréis de acuerdo en que esa pared llena de los rastros de la metralla, que no la han arreglado. Me parece es un buen testimonio de la historia de esa plaza y de la ciudad. Metralla de la Guerra Civil, debo recordar, ¿no? A los oyentes, ¿no? Y bueno, es una plaza de... Todo el ambiente de la plaza, la forma de llegar a la plaza, por esa forma... Sí. Porque el otro lugar emblemático podría ser la calle Arco del Teatro, que hay una diferenciación entre la luminosidad de la Rambla y las tinieblas al entrar en el arco, que es una forma de entrar también en la Barcelona de misterios, de brumas, de Ruiz Zafón. Aunque, obviamente, el cementerio de los libros olvidados, ahí sí que es una construcción mental, pues no hay ningún edificio que nos pueda... Yo creo que esos dos espacios son fundamentales. Barcelona de vapor. Sí, exactamente. Como le llama él, ¿no? Me encanta la ciudad de vapor. La ciudad de vapor, exactamente, ¿no? Qué bien puestas las palabras, ¿no? Oye, ¿nos queda algo? Emily. Siempre queda algo, pero bueno. Antes decías que no tiene punto de libro, pero... No tiene punto de libro el libro de Sergi de Doria. Fotografías, de mapas, de explicaciones. La guía de Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, de Sergi Doria, es una maravilla visual. Pero Emily, sí lo he dicho. Sí. Lo he dicho ya en su momento. Ya sé que eres el editor. No hace falta que le demos más vueltas. Es un libro que es un gozo. Yo creo que ya lo he recomendado. Tenerlo en las y mira manos. qué bonito. Es una gozada. Es muy bonito, pero creo que ya lo he dicho. Por si acaso alguien no lo ha Es un oído. comentario redundante. No,
Pero llevamos 25 años así. O sea, ¿Y los tenía un compañero en Planeta en esa época que se dedicaba a la no ficción y hoy trabaja en otro sitio. Sí. Y cuando ya llevamos 3 o 4 o 25 ediciones de La sombra del viento, yo iba por ahí con una faja, no sé qué, del libro, me decía, pero a ver, Emili, tú siempre estás editando el mismo libro. Y ahora me lo encontré por la Diagonal paseando por una avenida de Barcelona hace unos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo, pues sigo editando el mismo libro. Sigo editando La sombra del viento, ¿no? Y por muchos años. Y por muchos años. Bueno, pues chicos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Mira que me gusta a mí, cuando comentamos con Susana de qué hablaríamos en el próximo programa. Oye, los 25 años, Susana me dijo, claro. Me encanta hablar de libros y me encanta también hablar, yo sí creo que es un bestseller, debo contradecirte, como lo es El hombre de la rosa, como lo es Oliver Twist, y como son tantos libros que tienen una categoría literaria altísima. Claro. Pero bueno, sí, aquí... Con esa coletilla funciona la afirmación. Sin esa coletilla... Cierto. Te quedas en que mucha gente pueda pensar esa fórmula bestseller que se introducen determinados ingredientes para crear determinados efectos. Zafón crea una literatura única, que es reconocida en todo el mundo, que es personal y que, por supuesto, está formada con elementos de novela romántica, negra, histórica, novela de crecimiento, etcétera, pero creó algo único y de una valía, en fin, reconocida en todas partes como un hito de la literatura del siglo XXI. Sin duda. Bueno, yo sería un mal entrevistador y un mal periodista y un mal lector, además, Emili, si no te preguntara. Y, de hecho, Juan del Val, ¿cómo lo definirías? Hombre, yo creo que Juan del Val no publicó en la época de Zafón, ¿no? Es muy posterior, así que no te contesto. Es una novela que acaba de ganar el Premio Planeta. Muy bien. Sí. Ya me has contestado, ¿eh? Gracias a los dos, de verdad, y a los oyentes que se lean La sombra del viento. Es un librazo y esta edición nueva es de verdad que es una preciosidad. Mira, os voy a regalar el último número de la revista Librújula. Como agradecimiento. Muchas gracias. Muy agradecido. Enhorabuena por el podcast, por la revista y por la difusión que hacéis de los autores y de la literatura. Pues nos vamos viendo. Y hasta aquí esta larga conversación y tan interesante. Nos apetecía muchísimo hablar sobre La sombra del viento porque, entre otras cosas, es un libro que nos pilla muy de cerca, literalmente nos pilla muy de cerca, porque estamos también en el centro de Barcelona. Como siempre, Susana Picos coordinando este invento, Vicente Armero, que todo suene estupendamente bien, han estado con nosotros Emili Rosales, que es editor de Carlos Ruiz Zafón, ha estado Sergi Doria, que acaba de publicar un libro precioso que se llama La Barcelona, de Carlos Ruiz Zafón, y también gracias a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y a Cedro. Volveremos en 2 semanas, no sabemos de qué hablaremos, pero seguro que de algo interesante hablaremos. Que tengáis una feliz vida y al menos que sea razonablemente interesante.